Tenemos en esta oportunidad el siguiente problema de aplicación de la ley de los senos. Vamos a utilizar esta ley para poder resolverlo y el problema dice lo siguiente. Un árbol en una ladera proyecta una sombra de 215 pies, ladera abajo, es decir, que nuestro árbol a través de los rayos del sol proyecta una sombra de 215 pies de longitud. Si el ángulo de inclinación de la ladera es de 22 grados con respecto a la horizontal, es decir que nuestro plano o nuestra ladera tiene un ángulo de 22 grados de inclinación y el ángulo de elevación del sol es de 52 grados. Tenemos entonces que nuestro sol proyecta esa sombra y también tenemos que ese ángulo que forma el sol es de 52 grados. Respecto a la horizontal, este ángulo es de elevación. Y por último nos piden encuentre la altura del árbol. Tenemos que encontrar esta porción que sería la altura de nuestro árbol. Para ello vamos a utilizar la trigonometría a través de la ley de los senos y así poder encontrar la altura del árbol. Para encontrar la altura de nuestro árbol tenemos que analizar a un triángulo en específico. Tenemos este triángulo que estoy marcando a través del movimiento con el cual podemos encontrar a la altura del árbol. Entonces tenemos que encontrar también a los ángulos y a los lados en específico y así analizar nuestro triángulo. Vamos a encontrar este ángulo que se encuentra en esta parte porque esta longitud que es la altura del árbol es opuesta a este ángulo y tenemos que encontrar también este ángulo que se encuentra en esta parte de acá porque esta longitud de 215 pies es opuesta a este ángulo. Entonces primero vamos a analizar a un triángulo en específico que es un triángulo rectángulo y lo vamos a dibujar para poder visualizarlo. Tenemos en esta parte que se nos forma una vertical de esta manera con el cual podemos plasmar lo que es un ángulo de 90 grados en esta parte de acá. Entonces tenemos completamente un triángulo rectángulo que se nos forma en esta parte y así vamos a poder encontrar este ángulo que se encuentra acá a través del ángulo de 52 grados que se nos forma a través de los rayos del sol, es decir, el ángulo de elevación del sol que es de 52 grados. Vamos a sacar ese triángulo rectángulo de primero en esta parte y así vamos a poder encontrar este ángulo que se encuentra en esta parte superior. Este es el triángulo rectángulo que se encuentra en esta parte. Tenemos este cateto que es básicamente este cateto. Tenemos este cateto que es el horizontal, que es básicamente este cateto de acá. Y tenemos la hipotenusa que es la línea punteada. También lo proyectamos en la hipotenusa. Entonces tenemos el ángulo de 52 grados respecto a la horizontal que se forma con nuestro triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo recto que es este ángulo de acá y también tenemos el ángulo que se forma en esta parte de arriba que es básicamente el ángulo de la hipotenusa respecto a la vertical que es este ángulo que se encuentra en esta parte. Entonces ahora llamaremos a este ángulo C mayúscula para poder encontrarlo. Y de esa manera ahora aplicamos el teorema fundamental de todo triángulo que la suma de todos sus ángulos, es decir, la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo tiene que ser igual a 180 grados. Recordemos que este es un ángulo recto, equivale a 90 grados. Entonces decimos C mayúscula que es este ángulo más 52 grados más 90 grados, eso es igual a 180 grados. Y de esa manera vamos a despejar para el ángulo C mayúscula. Tenemos que pasar estos dos ángulos a restar al lado derecho. Decimos entonces que C es igual a 180 grados y 52 grados y 90 grados pasan a restar al lado derecho. Menos 52 grados menos 90 grados. Tenemos que C mayúscula vale
180 grados menos 52 grados menos 90 grados, eso es igual a 38 grados. Es decir, que este ángulo vale 38 grados. Lo vamos a colocar en esta parte y proyectándolo hacia nuestro dibujo es este ángulo que se encuentra acá, que equivale a 38 grados. Ya con ello procedemos a seguir trabajando. Ya tenemos el ángulo de 38 grados, que esta longitud de 215 pies es opuesta a este ángulo. Entonces, para encontrar la altura de nuestro árbol tenemos que encontrar este ángulo que se encuentra en esta parte. Y vamos a analizarlo. Vamos a llamar a ese ángulo A mayúscula. De esa manera. Entonces tenemos que analizar de alguna u otra forma cómo encontrar este ángulo de acá. Vamos a colocar en esta parte A mayúscula. Y ahora analizamos a estos dos ángulos, que es el de 52 grados y el de 22 grados. Si a 52 grados yo le resto 22 grados, estaríamos encontrando este ángulo que se encuentra en esta parte. Repitamos, si a 52 grados, que es todo el ángulo que se encuentra desde la horizontal hacia la elevación del sol, le restamos el ángulo de la ladera de 22 grados, estaríamos obteniendo este ángulo de acá. Entonces vamos a considerar que a 52 grados, lo vamos a colocar en esta parte, a 52 grados, le tenemos que restar el ángulo de 22 grados. Colocamos entonces 22 grados, es decir, que el ángulo A mayúscula es igual 52 grados menos 22 grados, eso es igual a 30 grados. Entonces, este ángulo que se encuentra en esta parte equivale a 30 grados. Ya con ello vamos a sacar o vamos a retirar el triángulo que se forma con nuestra altura del árbol, para así encontrar este parámetro que nos pide nuestro ejercicio. Este es el nuevo triángulo que se nos forma en nuestra figura. Tenemos que es un triángulo obtusángulo. La longitud de 215 pies es esta longitud, la altura del árbol es esta longitud, y también tenemos la longitud de la línea punteada, que es esta longitud que se encuentra en esta parte. El ángulo de 30 grados, que es básicamente este ángulo de 30 grados, y el ángulo de 38 grados, que es este ángulo de 38 grados. Entonces, de esa manera vamos a encontrar a nuestra altura del árbol. Tenemos que este ángulo ya lo habíamos nombrado como C mayúscula. Vamos a nombrar a este ángulo como A mayúscula. Por lo tanto, esta longitud, como es opuesta a este ángulo, será A minúscula, y como este lado o esta longitud es opuesta a este ángulo, será C minúscula. Este ángulo no lo necesitamos, ni tampoco a esta longitud. Entonces, con estas longitudes y con estos ángulos vamos a descubrir nuestra incógnita. Planteamos la ley de senos para aplicar al triángulo obtusángulo. Recordemos que la incógnita es A minúscula, es esta longitud que es la altura del árbol. Entonces ahora vamos a introducir datos. El seno de A mayúscula vale 30 grados. Colocamos 30 grados, eso es proporcional a A minúscula. A minúscula es la incógnita. Eso es igual al seno de C mayúscula. C mayúscula equivale a 38 grados, entonces colocamos 38 grados, y eso es proporcional a la longitud C, que es equivalente a 215 pies. Únicamente vamos a trabajar con el número 215, sabiendo que la respuesta nos va a quedar en pies. Colocamos entonces 215. Ahora tenemos que realizar lo siguiente. A minúscula está dividiendo del lado izquierdo y 215 está dividiendo del lado derecho. Vamos a pasar a multiplicar 215 del lado izquierdo y vamos a pasar a multiplicar A al lado derecho. Es decir, que acá divide, este 215 pasa a multiplicar al lado izquierdo, acá divide A minúscula, pasa a multiplicar al lado derecho. Nos quedaría entonces el seno de 30 grados que multiplica con 215. Y eso es igual a el seno
de 38 grados que multiplica con A minúscula. Tenemos que despejar para A minúscula. Vamos a seguir básicamente este ejercicio o este procedimiento en esta parte. Entonces tenemos que despejar para A minúscula. Vamos a colocar el seno de 30 grados por 215 dividido, en esta ocasión acá multiplica el seno de 38 grados. Al lado izquierdo va a pasar a dividir. Entonces colocamos el seno de 38 grados. Y eso es igual a minúscula. Es decir, a la altura de nuestro árbol. Entonces vamos a ejecutar estas operaciones en nuestras calculadoras. Y de esa manera obtenemos la respuesta de la altura del árbol. Primero recordemos que de este punto pasamos a trabajar hacia este punto y así obtenemos la altura de nuestro árbol. Es decir, que tenemos que ejecutar las operaciones. El seno de 30 grados por 215 dividido el seno de 38 grados cuando ejecutamos en la calculadora nos da un valor de 174.6 pies, que es igual a la altura de nuestro árbol. Entonces la altura de este árbol es de 174.6 pies. De esa manera ya finalizamos nuestro ejercicio. En este ejercicio aplicamos la trigonometría. Primero encontramos a nuestro ángulo C mayúscula con un triángulo rectángulo, luego analizamos al triángulo obtusángulo para aplicar la ley de los senos y así resolver para nuestra altura del árbol.